Vale, bueno, pues en la ponencia de lo que se trata es sobre todo de desmitificar el Azorín. Quiero decir, todo el mundo conoce el Azorín, el escritor de los clásicos, del paisaje, de España, ¿de acuerdo? Es el Azorín que conocemos todos, el de la generación del 98. Pero antes de Azorín hubo un José Martínez Ruiz, ¿de acuerdo? Que es el, digamos, el primer periodista, el escritor que comienza en Valencia, va a estudiar Derecho, no lo acaba, se dirige a Madrid y es cuando empieza a crecer intelectualmente y en las cabeceras más prestigiosas. En su José Martínez Ruiz, que nada tiene que ver con Azorín, son dos personajes distintos, en el sentido de que fue un anarquista, fue un crítico contra la sociedad, contra la religión, contra las trampas de cualquier tipo que podían haber en aquella España de principios del 20 y finales del 19, y sobre todo lo que trato es eso, ¿no? Un poco de dar una nueva versión de José Martínez Ruiz, porque él fue un creador, en el sentido de que cuando leemos sus libros nos identificamos con un creador, con un estilo, pero para llegar a ese creador de Azorín hubo una trayectoria académica, profesional, en la que no todo fue tan bien, quiero decir, no llegó de la noche a la mañana a la fama. Era un escritor de provincias, venía de Monóvar, de Alicante, y dar el salto a Madrid, claro, en aquel tiempo no fue nada difícil, sobre todo en los periódicos cuando estaban las plumas más distinguidas de España. Y a colación de todo esto terminamos la ponencia con dos capítulos que son desconocidísimos de Azorín, y es que tuvo dos retos a muerte. El primero, del que tenemos muy pocos datos, fue contra un compañero de Dicenta, que era un articulista del País, que no fue a mayores, fue un intercambio de injurias, de insultos, y acabó poco más que ahí. Y el segundo fue algo más grave y estuvo involucrado Dionisio de las Heras, que era el director de Juan Rana, una revista satírica de finales del 19 y principios del 20, y digamos que Azorín tuvo la suerte de que no se llegó a producir el duelo a muerte, porque Dionisio de las Heras, todo esto a modo anecdótico, la verdad, había quedado días atrás con otro periodista para retarse a muerte. Era bastante habitual lo de retarse, aunque no a muerte. Era en el periodismo de finales del 19 y principios del 20 era muy común. Y bueno, Azorín se libró porque Dionisio de las Heras había quedado con otro periodista para retarse a muerte. Y ahí queda todo. ¿Por qué se retaban a muerte, en este caso Azorín? Pues porque Azorín se sintió injuriado en el sentido de que le acusaron de haber escrito un artículo crítico contra Clarín, y Clarín para Azorín es su maestro. Hoy es quien es Azorín por Clarín, porque sobre todo cuando llega a Madrid y no tenía apoyos de ningún tipo, Clarín es el que le aupa, el que le anima, el que le apoya, el que le consigue contactos, se le consigue llegar a ciertas cabeceras de periódicos. Sin Clarín, Azorín no hubiera sido quien es hoy. Por lo tanto, claro, Azorín se sintió muy ofendido y quiso retar a muerte, pero al final quedó todo en nada, afortunadamente para todos. Bueno, esta ponencia es parte de mi tesis doctoral, La forja de un periodista, Azorín, 1873-1906, que trabajé durante 5 años en la Universidad de Alicante. Todo viene a raíz de cuando, después de dedicarme, como tú, al periodismo durante unos años, quería reciclarme y siempre había tenido la espinita de la literatura, ¿no? Que aunque en los estudios de ciencias de la información se dan, a mi parecer era muy superficial, por eso quise profundizar, ¿no? Cursé el máster de estudios literarios de la Universidad de Alicante durante todo un año. Aquello pues fue, digamos, una llamada, ¿no?, hacia una de mis vocaciones, la literatura, y a partir de ahí dije, bueno, ¿y por qué no la tesis doctoral? Claro, no es lo mismo un año que 5 años, sobre todo cuando la carrera de investigador es muy solitaria, muy dura, sobre todo si no tienes beca. Quiero decir, yo casi llegar aquí lo considero como un pequeño milagro, porque yo no tenía beca alguna. Y si quería aspirar a becas era imposible, porque los umbrales que ponen son muy justitos, o casi pasas hambre o tienes beca, vaya. O sea que yo, pues bueno, tirando de un lado y de otro, conseguí terminar la tesis doctoral, y además tuve el enorme privilegio de que me la dirigiera Miguel Ángel Lozano, catedrático de literatura de la Universidad de Alicante, que es una de las personas más prestigiosas, porque precisamente ahora, en esta sociedad en la que los periodistas, los medios de comunicación debatimos constantemente sobre las tesis doctorales, creo que una buena tesis doctoral, primero está claro que es el trabajo de un investigador, pero segundo es un buen director, un director de prestigio, un director al que nadie se va a atrever a decir nada, porque
el director de esa tesis doctoral también se está jugando su prestigio dirigiendo ese trabajo académico. Y luego, por supuesto, un jurado prestigioso, ¿de acuerdo? En mi caso, tuve la suerte de contar con Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático de la Universidad de Murcia. Lleva más de 50 años estudiando azorín. Creo que eso dice un poco hasta qué punto de calidad he podido contar en el jurado y luego también pues en la dirección, que para mí, ya te digo, ha sido un honor y un privilegio. Lo más interesante de la ponencia es que todo el mundo tiene en su cabeza el azorín de la generación del 98, el azorín de la dictadura, el azorín de Susanectú, el que está pasando por los años 50, y yo lo que creo que hay que reivindicar es el primer azorín, ¿de acuerdo? Es un azorín totalmente desconocido. De azorín hay muchas cosas desconocidas, pero del primero todavía más, ¿no? Y mi misión y mi deseo es también desmitificar. Quiero decirte, Vargas Llosa no ha terminado escribiendo las novelas como tal, ha tenido una progresión desde su juventud, La ciudad y los perros, hasta las últimas novelas. Azorín ocurrió lo mismo. Hay un primer azorín rebelde, inconformista, crítico, valiente. Ese es el azorín que quiero yo dar a conocer. El José Martínez Ruiz que va de Monóvar y viaja a Madrid y se busca la vida, pasa hambre, tiene que buscar contactos, apoyos, ataca a los más grandes escritores como Benito Pérez Galdós. A mí lo que me interesa es esa parte, ¿no? La parte más original, un azorín totalmente desconocido y bueno, estamos en tiempos muy difíciles de la cultura en España, por lo que, bueno, en este caso el trabajo de la Asamblea Amistosa Literaria que hace Novelda es un trabajo magnífico, invitando a todo tipo de investigadores, ¿no? Alicantinos y de fuera, que den a conocer sus investigaciones, por lo que también desde aquí, desde Novelda Digital, quiero agradecer a la Asamblea Amistosa Literaria por su carácter cultural.